se tiene 1.67, sexta edición de Frank un tubo que realmente es un espacio, el tubo en sí, anular. O sea, este es una placa o este es algo sólido, y aquí adentro está, es como una tubería, vamos a decirlo así, pero con unas paredes relativamente gruesas. Eso se sumerge en un fluido. Aquí está el fluido. Aquí está el fluido que está abierto a la atmósfera. Entonces aquí tenemos un líquido, vamos a decir que tiene densidad ρ. Venía la cosa al revés. Es aquí adentro donde va a ir el fluido. Entonces aquí tenemos un menisco. Estaba pensando en otro problema. Voy a exagerar. ¿Ok? Fíjense que aquí no puse recto, sino que puse que ahí sube un poquito. ¿Ok? Aquí también está abierto la atmósfera. Y vamos a darle valores para distintas cosas. Pero como dije, esto es un espacio anular. Pero aquí sí está cerrado. ¿Okay? Son dos cilindros, vamos a decirlo así, un interno y otro externo. Y en el espacio anular es donde está el fluido. Este radio lo vamos a llamar el radio interno, mientras que este otro lo vamos a llamar el radio externo. Vamos a mantener la nomenclatura que trae White, I por inner y O por open, interno y externo. Este ángulo que es igual a este que está acá, lo llamamos θ, y a esto lo llaman el ángulo de contacto, que en este caso, como pueden ver, es menor de 90 grados. El fluido sube una distancia h por encima de la superficie libre donde el artefacto o dispositivo se ha introducido. Entonces, si le ponemos un título descriptivo a esto, vamos a decir lo siguiente: conducto anular concéntrico vertical inmerso en un fluido de tensión superficial usualmente
denota la tensión superficial como una especie de gamma mayúscula, y ángulo de contacto teta, y vamos a mirar el caso que es menor de 90 grados. Caramba, ¿qué nos están pidiendo aquí que halguemos? Esto que está aquí, ¿no? El ascenso capilar. Así se le llama. Como pueden ver, ese menisco que tiene un ángulo de contacto menor de 90 grados es cóncavo. Profe, ¿el teta sería de dónde? Desde... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El teta, el ángulo de contacto. Desde la pared del cilindro externo hasta la tangente al menisco. O sea, es todo ese ángulo así. Sí, ese ángulo. Bueno, en la pizarra lo está mirando así. Claro. O sea, en esa vista se ve un ángulo, ¿verdad? Con respecto a la vertical. Ese ángulo se le llama el ángulo de contacto. Si tú miraras eso que está allí así, es exactamente lo mismo. ¿Entiendes? Porque ese es un problema que se llama axisimetría. O sea, tú agarras eso que dibujé allí, esos trazos, y los giras 180 grados y describes el sólido tridimensional del cual versa el problema. Entonces, por eso, tú miras así. Si yo miro así, yo estaría mirando exactamente mi dibujo físicamente. Pero también veo un ángulo. Bueno, aprovechemos la pregunta para hacer notar que por lo que se ve también necesitamos ejercitar nuestra capacidad de imaginarnos a partir de dibujo en el pizarrón un cuerpo u objeto tridimensional. Y al revés. Si es un problema sobre un objeto tridimensional, yo tengo que tener la capacidad de, al usar la pizarra o una hoja, colocar las vistas adecuadas, las proyecciones adecuadas. Pregunto. Si el menisco, en vez de ser convexo, como está allí, fuera parabólico, ¿qué cambio observarían ustedes? ¿Qué cambio esperarían ustedes en ese enunciado? Si el ángulo fuera mayor de 90 grados, porque es convexo. O sea, si medimos el ángulo con respecto al sentido positivo vertical, cuando sea menor que 90 grados es cóncavo, cuando sea 90 grados es horizontal, y cuando sea mayor que 90 grados sería convexo. ¿Cierto? Claro. Pues yo le pregunto, ¿qué otra cosa creen ustedes que cambiaría en ese problema? Probablemente La distancia en los H. valores de viscosidad. La viscosidad aquí no juega ningún problema, ningún papel. ¿Por qué? ¿Hay flujo allí? No hay. Si no hay flujo, no puede haber efecto viscoso. El ascenso capilar. Claro. La distancia va a ser un poquito mayor, profe, porque ¿no? Así nos da la sensación que en los bordes del menisco hay una fuerza a lo largo de esa rayita que forma el ángulo teta. ¿Por qué se le llama ascenso capilar? Porque yo esperaría que todo fuera ras del nivel que tiene el fluido aquí abajo.
sea, ¿por qué el carrizo subió? Porque El ha ángulo sido de como contacto. alado. Claro, pero, eso Pero tiene si que es ver con- convexo, no lo está alando, ¿verdad? Lo está empujando. empujando hacia abajo. Entonces ahí habría un descenso capilar. Cuando hay mercurio, hay descenso capilar. Se forma- ¿Es esto una propiedad en el sentido estricto de la palabra? No. Ese ángulo depende de tres cosas. El líquido, el gas. El líquido allí pudiera ser agua. El gas es la atmósfera, claramente. Y el material sólido, ese vidrio. Es tan sensible que si ese vidrio está sucio, el ángulo teta cambia. Si ese vidrio está sucio, el ángulo teta cambia. O sea, depende del acabado superficial, entre otras cosas. O sea, una cantidad bien compleja. Son presiones muy pequeñas, valores muy pequeños. Sí, pues no le vamos a poner valor porque lo vamos a hacer una fórmula, pero efectivamente eso da pequeñito, pequeñito. Y eso depende de la tensión superficial. Mientras vamos a la fórmula nos va a decir de qué manera incide en cada uno de las cantidades. Cada granda, ok. Pero el asunto es que a mí lo que me piden es ¿cuánto subió? Como acabo de decir, no me parece tan razonable que haya subido. Si el menisco no existiera, sino que fuera plano, entonces la fuerza sobre el contorno, recuerden que ese contorno forma parte de la interfaz. Por consiguiente hay una especie de fuerza por unidad de longitud, porque es como una membrana que está tensa. ¿Cuál es la longitud allí? Una circunferencia externa y una circunferencia interna. Hay dos partes. Entonces, esto que está aquí montado como una raya, también es la dirección de la fuerza debido a la tensión superficial. Como si esto que está acá fuera algo que está tenso. Eso trata de levantar esto. Le quiere decir que la masa que está por encima todo esto que está aquí está sometido de dirección vertical a las siguientes fuerzas. Voy. Una fuerza sobre el área de abajo, que es un anillo. Anillo que va de radio interno RI a radio externo RC, que será igual a la presión allí por el área del anillo. Y esa fuerza va hacia arriba. ¿Cuánto va la presión allí? Si esto está abierto en la atmósfera y esto está al mismo nivel de la atmósfera, al mismo nivel suficiente tiene la misma presión. Quiere decir que allá abajo la presión es atmosférica. Una fuerza hacia abajo debido a la presión atmosférica que está allá arriba, que básicamente va a ser igual a la de abajo. O sea que esas dos fuerzas se equiparan aproximadamente. El peso de ese fluido, ¿cuánto es el peso? Calculo el volumen de eso que está punteado, que es como el volumen de una pared circular. Lo multiplico por la densidad, lo multiplico por la gravedad y esa es una fuerza que está hacia abajo. Ajá, pero eso no se mueve. Quiere decir que tiene que haber una fuerza que balancea esa. En los bordes, eso que hablé. ¿Cómo son los bordes? Repito. Este es un borde.
una circunferencia de radio LI. Y este es otro borde, una circunferencia de radio externa. Eso quiere decir que aquí actúa la tensión superficial y aquí también. La letra que vamos a usar es la gamma mayúscula. Entonces ahí hay 5 fuerzas actuando sobre esa masa que está dentro de la línea segmentada. Ojo, esos 2 rectángulos segmentados que ustedes están viendo allí, los rotan 180 grados y describe el cuerpo cuyo balance voy a hacer verticalmente. Repito, esos 2 rectángulos que ustedes están viendo sobre la pizarra, los rotan 180 grados y describen el cuerpo sobre el cual vamos a hacer balance vertical de fuerza. Esas fuerzas son 5. Una sobre la base inferior, debido a la presión del fluido, que es presión atmosférica por libertad. Uno sobre, vamos a llamarlo la base superior, que es realmente un menisco allí. Okay. Cuando veamos hidrostática vamos a demostrar que no importa la forma, eso va a dar la presión allí, que es la del aire, que es atmosférica, por el área normal a dicha presión. Y el área normal a dicha presión es la misma área que está aquí. Es verdad, esta área que está aquí no puede ser igual a esta. Pero si yo lo que voy a calcular es una fuerza normal, yo multiplico la presión por la proyección normal. La presión normal es la misma. Esa es la segunda fuerza. Tercera fuerza, el peso de esa masa que está dentro de lo segmentado. Cuarta fuerza, en la circunferencia externa tenemos tensión superficial, porque esa circunferencia externa forma parte de la interfaz entre el líquido y el aire atmosférico. En la circunferencia interna tengo lo mismo. Ahí están las 5 fuerzas. Pero la circunferencia interna no es eso, es por el líquido. Es una fuerza entre, que recuerda que es como si eso que está allí, el menisco, estuviese tensionado. Por ejemplo, la pongo hacia arriba. Esa es la tensión superficial. Esa es la tensión superficial, que es por unidad de longitud. En cambio, la presión es por unidad de área. Como pueden ver, estos problemitas se abstraen. No es fácil ver dónde actúa la tensión superficial. Uno tiene que tener una cierta capacidad de ver eso en el espacio. O sea, esto que está aquí es una circunferencia que forma parte de una interfaz entre el líquido y la atmósfera. Entonces, tangente a esa superficie y en esa circunferencia, esto es toda la tensión superficial. Pero aquí yo tengo otra circunferencia, que es el borde interno de la superficie del menisco. O sea, Como la tensión superficial es sobre la superficie, entonces tangente. Allí tenemos una quinta fuerza. Hay 2 fuerzas debido a presión que se cancelan en la dirección vertical. Hay una fuerza debido a gravedad que queda allí. Y hay 2 fuerzas debido a tensión superficial que logran vencer la gravedad y parece que hubieran succionado. Pero aquí no se succionó porque esto no fue un asunto de presión. El efecto de la presión se canceló. Fue un asunto de tensión superficial. Este, yo diría que es un caso extremo de hasta dónde tenemos que llegar aplicando la segunda ley de Newton. O sea, la segunda ley de Newton va más allá que esos problemas que vimos en física. Mucho más allá.
pero muchísimo. O sea, hay muchos agentes que generan fuerzas. Entonces eso tiene que aparecer en un balance de fuerza. Entonces, vamos a tratar de resumir eso. Para que nos vayamos acostumbrando, utilizo el nombre más genérico, más general de la segunda ley de Newton. Cantidad de movimiento lineal vertical. Entonces, voy una fuerza hacia arriba debido a la tensión superficial sobre el borde más externo, pero es balance vertical. Tengo que multiplicar por coseno de teta. ¿No es verdad? Otra debido a la misma tensión superficial, pero sobre el interno. Ahí están las dos fuerzas debido a la tensión superficial. Actúan hacia arriba. El peso hacia abajo. Esa zona segmentada no es exactamente una pared cilíndrica, porque aquí abajo es un anillo, pero allá arriba es un anillo un poco complicado, porque está como abollado. ¿Okay? Entonces, ese volumen que yo puse allí, pi, círculo externo menos círculo interno por H, es aproximado. Aquí está el vacío. Es aproximado. Aproximado. Pero hasta ahí llegamos, porque yo tendría que saber la ecuación exacta de esa figura del menisco, el que se puede sacar. Hay ecuaciones para eso. Es complejo, eso es complejo. Claro, es complejo. Desde el punto de vista de geometría analítica es complejo. Ahí entran radios de curvatura 2, pues, porque en una línea yo defino un radio de curvatura en un punto de una curva, pero en un punto de una superficie tengo que definir dos radios de curvatura. Entonces la parte de geometría analítica es complicada. Les repito, esto es algo que parece muy exótico, pero que es muy importante. Ya lo dije una vez. ¿Por qué las gotas son esféricas y no son cúbicas? Bueno, eso es porque existe la tensión superficial. Porque existe la tensión superficial. Algunos lo vi ahí que hicieron transbordadores. Llegaban allá arriba y construían rolineras allá arriba. Hacían rolineras. No sé qué sustancia utilizaban para generar el metal líquido. Porque van a perder tiempo haciendo eso. Porque allá arriba la gravedad no interviene. Solamente interviene la tensión superficial. Y eso va a llevar a que la rolinera sea perfectamente esférica. Entonces, de esa manera yo podía probar que se ganaba mejorando la esfericidad de los bolillos, de la rolina. Hasta eso piensan. Eso siempre lo piensan en la guerra. Siempre pensando, con esto podemos hacer la guerra. Siempre la guerra. Eso no lo piensan porque las cosas sean más fáciles para el trabajador o para el ingeniero, para los militares. Y falta la presión. Lo voy a poner, pero se cancela. Pero vamos a poner. Aquí abajo, presión atmosférica, porque si esto y esto es presión atmosférica. Lo voy a poner aquí. En estos dos, yo tengo P atmosférica. Entonces, hacia arriba, P atmosférica por pi
Por eso es que está allí. Y presión atmosférica por el área de los meniscos normal, o sea, proyectada con respecto normal a la vertical, ese. Eso que está allí es pi r0 cuadrado menos r cuadrado. Esa área normal es eso. ¿Y qué es eso igual? A cero. ¿Por qué? Porque eso está en reposo. Profe, arriba, Es muy fácil. la ecuación de arriba continúa abajo, ¿verdad? Sí, señor. Ahí están las 5 fuerzas. Bueno, para hacer eso corto, queda que el ascenso es vamos a hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué significa un análisis de sensibilidad? Ver de qué manera cada uno de los parámetros o cantidades que están en el miembro derecho afectan el resultado. Ahí podemos ver que mientras mayor sea la tensión superficial, mayor es el ascenso capilar. ¿Lo ven? Mientras menor sea el ángulo de contacto, mayor el ascenso capilar. Claro. Si fuera agua, el ángulo de contacto es prácticamente 90 grados. O sea que ese coseno tiende a 1. Entonces es más alto. No, ¿No? cero. Ya, pero. Si hay agua, no ves el efecto, el ascenso capilar. Sí, ¿verdad? Sin embargo, porque estamos analizando factor por factor. Mientras más denso sea el fluido, menos el ascenso capilar. Bueno, porque tiene como que la tensión superficial subir una masa más pesada. Que fíjense que no es simplemente masa, sino peso. Y lo más interesante, mientras menor sea la diferencia de los radios, mientras más delgadita sea la pared, más sube. ¿Ven? Por eso la tensión superficial tiene algo que decir frente a los otros efectos cuando las dimensiones del dominio de estudio son pequeñas. ¿Cuál es el dominio de estudio aquí realmente? Lo que está rayado. Lo que está rayado está descrito por H, R0, RI y el ángulo T. Entonces pueden ver que todas esas cantidades aparecen en esa ecuación. Bueno, este es el tipo de problema. Hay otros que se pueden resolver al hacer uso de la tensión superficial. Por ejemplo, ¿de qué diámetro va a ser el chorro que sale de una ducha? La tensión superficial incide. No es solamente el agujero que tiene en la ducha, sino que la tensión superficial incide. Pero como ya dijimos, nosotros nos vamos a invertir mucho en la tensión superficial. Vamos a comenzar haciendo algo que a lo mejor no nos da tiempo de terminarlo completo, para ver el tipo de cálculo que podemos hacer con el módulo volumétrico, a pesar de que nosotros ya dijimos que vamos a estudiar flujo incompresible. Flujo compresible, lo poquito o mucho que aprendimos en termodinámica. Y después a sufrir en generación de potencia. Cuando el profesor diga, bueno,
que a mí respecta, ustedes son unos verdugos flujo compresibles. Ra, ra. No llamo. Pensé que uno más. Este problema también está en el libro de White.